Bueno, muchísimas gracias, querida Elsa. Esto no es tango, pero te hacen bailar igual, ¿eh? Muchísimo las elecciones de la provincia de Corrientes y todas las elecciones y la política en general en la República Argentina, lo que han dejado las urnas del pasado domingo en la vecina provincia. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Un placer poder tenerte de vuelta. Vamos a bailar. Vamos a bailar, sí. Milonga, 2x4, ¿qué es esto? Y hubo de todo, Sí, ¿no? de todo. Convengamos que hubo de todo, incluso un final con suspenso, ¿no? O sea, Sí, antes sí. del final con beso, de una buena película romántica. No, a ver, dos o tres cosas, lo hacemos breve. Primero se reafirmó que este turno electoral evidentemente es la hora de los oficialismos. Corrientes es la novena, la novena provincia, digamos, la novena elección local que se celebra este año, 8 provinciales y una en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las 8 provinciales ganaron los oficialismos. Claro. Y la única que no ganó el oficialismo fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la Libertad Avanza le ganó al candidato del PRO, ¿no? Digamos, postergó al candidato del PRO y le ganó al candidato justicialista que era Santoro, ¿no? Sí. Ese fue un poco el planteo. Después en todas las demás ganó el oficialismo, lo cual también da como para pensar cuáles son las conductas electorales cuando la situación no está muy segura y, en fin... Claro, la gente se vuelca al oficialismo, a lo hay conocido, que optar por digamos. cambio o quedarse con lo conocido, exactamente. Sí. Ese es el tema. El otro tema que dejó que es interesante en estos tiempos en los cuales, como decíamos el domingo, pesa en un sistema democrático representativo como el argentino la ausencia de partidos políticos. Porque no es que uno tenga preferencias o no, yo las tengo, sí, pero el artículo 38 de la Constitución Nacional establece que los partidos políticos son entidades fundamentales para el desarrollo de la democracia representativa. Hoy, Diego, ¿se elige más al candidato que al partido? Claro, se elige más al candidato que al partido, y es más, la persona es el programa. Claro. ¿No? Entonces, pero todo esto es intuitivo, básicamente, porque ¿qué puede conocer uno de una persona? Sobre todo en estos momentos en los cuales este sistema hiperpermisivo deja que caigan candidatos así aluvionalmente, y bueno, a la larga, la verdad que nosotros, la televisión, terminamos siendo los presentadores y los únicos, digamos, elementos de opinión que puede terminar de formar un ciudadano antes de ir a votar, salvo los que estamos muy metidos en la política y demás, o que estudiamos esto y nos preocupamos. El conjunto de la ciudadanía, la verdad que tiene la televisión como única referencia. Claro. Y no hay ninguna, digamos, ninguna otra alternativa. El partido antes disciplinaba, seleccionaba al candidato, lo proponía, ponía un programa y cuidaba que el programa se cuidase, que se cumpliese. Hoy todo eso ha caído en saco roto. Claro. Pero también algo que es interesante en estas épocas en las cuales evidentemente los consensos valen más que los conflictos, aunque esté tan de moda el conflicto. Sí. Lo caro que salen electoralmente los egoísmos, electorales. Fíjate vos, en Corrientes hubo una supuesta versión pura del liberalismo o del liberismo de los libertarios, digo, y muchos peronismos, ¿no? Claro. O sea, los liberales quisieron ir todos juntos puramente, sin nadie, terminaron cuartos. Sí. Y los peronistas terminaron fragmentándose, Sí. porque había Divididos. Peronistas en Vamos Corrientes, había peronistas en Encuentro ECO. por Corrientes, había Y por supuesto peronistas también en en Intercorrientes. Limpia Corrientes, y algunos más que quedó por ahí Mostrenco, que también andaba, digamos, merodeando otras fuerzas. O, digamos, o no se presentó directamente, Claro. ¿no? Quedaron afuera como expresiones ausentes. Digo, los dos les fue mal realmente. El justicialismo, que podía haber hecho una elección con más pretensiones, si llegaba o no llegaba al balotaje es otra historia, Sí. pero podía haber hecho una elección con más pretensiones. Bueno, por esas cosas de mantener, desde limpiar Corrientes, que quedó, la verdad, que en posición adelantada, porque, bueno,
inició una campaña con Cristina Kirchner Sí, no pudo seguir. Creo que a la semana, me parece, Sí, claro. que había estado en Paso de los Libres. Paso de los Libres, que fue es el la ciudad último justamente acto de Martín público. Tinchacúa. Claro, el último acto público de Cristina fue ahí en Paso de los Libres, Claro. y a la semana creo que quedó detenida esa controversia electrónica. Exacto. Y desde San José 1111 no es fácil hacer campaña. Pero de todas maneras, con Martín Barrio Nuevo en ECO, con Carlén en Vamos Corrientes, digo, Sí. creo que darse cuenta de eso, agruparse y saber unirse con otros, era la posibilidad. Bueno, no se dio y creo que esto también está marcando. Ambas cámaras quedaron básicamente sin cambios significativos. Sí. Vamos Corrientes hizo una muy buena elección, pero repitió una muy buena elección de 4 años atrás, por eso es que repuso los mismos diputados que mandaba, Claro. y ganó un senador, Ganó un senador. por digamos, que lo perdió básicamente ECO, ¿no? Ujú, sí. Después, bueno, el justicialismo gana un diputado y los liberales pierden un diputado que tenía Encuentro Liberal, era, ¿no? Claro. Pierden un diputado y el único que entra es Leconte. Caíto Leconte. Caíto Leconte. Ujú. Así que bueno, este es más o menos lo que deja, pero sí me interesaba básicamente entender esto de por qué los oficialismos, la ausencia de los partidos y el tema del costo de los egoísmos, por Claro. ponerle un nombre. Diego, te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué pasó en el escrutinio definitivo? Yo creo que fue el baldón de la noche, sinceramente. Porque aunque se lo trae, a ver, el provisorio, ¿no? Que fue El provisorio, que se hizo perdón, el domingo. provisorio, claro. El escrutinio definitivo comenzó... Claro, arrancó hoy a las ahora, 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Seguramente no va a tener inconvenientes, no hubo inconvenientes, fue una elección muy clara, muy ordenada en ese aspecto. Ahora, el escrutinio provisorio cumple toda una función. Sí. Digamos, a ver, más allá de que no, lo que pasa que es la angustia electoral que ponen los medios de comunicación. No. El escrutinio provisorio primero es un derecho de la ciudadanía, pero también es una suerte de garantía para la sociedad. Digo, y es también un respeto a las instituciones, a todo el trabajo que hacen los fiscales generales, toda la gente que trabaja en el escrutinio y demás. Digo, es razonable que ese primer dato esté a disposición de la gente en tiempo, en forma, con todas La las mayor claridad facilidades posible, tecnológicas sí. que tenemos en este momento. Caramba, se hacía cuando todo esto lo hacía el correo argentino a mano. A mano, sí. Y 3, 4 horas después empezaban a ver, digamos, a fluir los datos. Digo, creo que esto no fue bueno, realmente pintó, en fin, la sombra de la noche. Y el otro tema que creo que también es para destacar es el tema de que, a ver, uno puede, y nosotros lo teníamos el domingo a la noche acá también, 1000 versiones, llegan datos de otros lados, los propios fiscales de los partidos, las propias organizaciones de cada una de las expresiones electorales hacen llegar los datos. Ahora, es un detalle de responsabilidad y es un detalle de respeto a las instituciones, digo, de prudencia. El esperar el dato oficial, Claro. el dato que vale es el dato oficial, aunque sea provisorio. Sí, totalmente. Digo, ese tema de que a ver si yo llego antes y digo el dato antes, en realidad lo único que hace es cargar de incertidumbre todo, le pone una cuota de oscuridad al tema, hasta el momento en que surge una pequeña diferencia y entonces eso después ya pone no solo en tela de juicio la confiabilidad, sino hasta la misma legitimidad del acto electoral. Claro. Digo, creo que fue una muy buena elección. Creo que hubo un resultado que es indubitable y por lo tanto hizo las cosas bastante fáciles. Insisto, que haya estado mal ese momento del escrutinio provisorio no empaña para nada lo que fue durante toda la jornada el acto electoral, que de verdad fue un acto electoral correctísimo. Sí. Ahora, estas cosas no pueden pasar. No, más teniendo en cuenta, Diego, lo que hablábamos el propio domingo, ¿no? Con respecto al escrutinio provisorio, no solamente por las instituciones y demás, por la propia ciudadanía, el propio elector correntino, que había mucha gente que eran las 11 de la noche y no tenía ningún tipo de dato, se iba a dormir sin saber ningún tipo de resultado oficial. Ni una mesa escrutada, ni 2 mesas escrutadas, ni 3%. Se iban a dormir sin saber qué pasó con la persona que iba a conducir los destinos de los próximos 4 años de Corrientes a partir del 10 de diciembre. Eso no puede ocurrir. Uno se iba a dormir, o un correntino se iba a dormir al otro día porque tenía que trabajar claramente, se quedó hasta lo que más pudo para ver
qué pasaba en su provincia y no tenía ni siquiera los resultados de la legislatura de Corrientes y el Senado. Y si no, está lo otro, ¿no? O sea, terminamos acostumbrando al ciudadano a que el dato es el trascendido. Claro. Que por eso yo digo, esto es faltarle el respeto a las instituciones. Sí. Porque no es que se gasta todo el dinero que cuesta un escrutinio provisorio, porque si no, sellamos las urnas y el martes empezamos a contar y punto. Claro. Todo lo que cuesta un escrutinio provisorio para darle certeza, pero también para darle certeza con la confianza de que es una voz oficial. Claro. Digo, todo esto se pierde y por eso digo, creo que, insisto, no quiero hacer mucho más. Yo la verdad que me siento orgulloso de la conducta de los datos se dan cuando se tienen para dar. Nosotros cerramos la transmisión cuando los propios protagonistas reconocieron los resultados. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y sería bueno también que nosotros, los ciudadanos, la sociedad, aprendamos que hay que exigirlo esto, porque es un derecho, y a las dos cosas es un derecho, a la prudencia de los medios y a la eficiencia de las instituciones. Diego, como siempre, gracias. Un placer. El fin de semana tenemos una tremenda elección sí, donde vota el 40% de la Argentina. Podemos hablar del viernes de Buenos Aires, ¿eh? Exacto, vamos a hablar del viernes de Buenos Aires. Dale, me gusta. Nos vemos. Bien, el licenciado Diego Merlo en la columna habitual de política con lo que ha dejado las elecciones de la provincia de Corrientes.